El sol de la tarde madrileña se filtraba oblicuamente por los altos ventanales del Capricho, una boutique de lujo anidada en el exclusivo barrio de Salamanca. El aire, perfumado con esencias caras y el aroma tenue del cuero fino, vibraba con una quietud casi reverencial, rota solo por el suave murmullo del aire acondicionado y el ocasional tintineo de una joya al ser colocada. Era un santuario de la opulencia, donde cada objeto parecía susurrar historias de estatus y acceso privilegiado. Para Sofía Ramírez, sin embargo, era simplemente el lugar donde esperaba encontrar la pieza final que completaría su atuendo para la entrevista de trabajo más importante de su vida. Sofía entró con una mezcla de determinación y una leve punzada de conciencia de sí misma. No era la clientela habitual del Capricho. Su piel, de un tono ébano rico y profundo, destacaba en aquel mar de tonos pálidos y neutros que parecían dictar la estética del lugar. Sus ropas, aunque impecables y elegidas con esmero, no gritaban marcas de diseñador ni fortuna heredada. Eran la armadura cuidadosamente seleccionada de una joven profesional que se abría camino a base de talento y esfuerzo. Pero llevaba la frente alta, sus ojos oscuros y perspicaces escaneando el interior con una inteligencia tranquila. Buscaba un pañuelo de seda con un diseño específico que había visto online. Un toque de color y sofisticación discreta que sentía le daría la confianza extra que necesitaba. Un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje de corte clásico y una corbata de seda, apareció desde detrás de un mostrador de caoba pulida. Era el señor Esteban Aguirre, el dueño de la boutique, cuya reputación de elitismo era casi tan conocida como la calidad de su mercancía. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con precisión, y sus ojos, de un azul frío y evaluador, se posaron en Sofía con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. No era la bienvenida cálida y deferente que había observado dar a otros clientes. Era una mirada que pesaba, que juzgaba, que la catalogaba antes de que hubiera abierto la boca. «Buenas tardes», dijo Sofía con voz clara y educada, acercándose a la vitrina donde sabía que debía estar el pañuelo. El señor Aguirre no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. Su sonrisa, cuando finalmente apareció, no llegó a sus ojos. Era una mueca tensa, profesional en la superficie, pero con un matiz de condescendencia que Sofía reconoció al instante. «Buenas tardes», respondió él, su voz pulida pero con un filo apenas perceptible. Se detuvo a una distancia prudencial, sus manos cruzadas delante de él. «¿Puedo ayudarle en algo, señorita?» La pausa antes de señorita fue deliberada, sugiriendo una duda sobre si ese título le correspondía. Sofía ignoró el matiz. «Sí, gracias. Estoy buscando un pañuelo de seda. Vi uno en su sitio web, un diseño con motivos de almendros en flor. ¿Lo tienen en stock?» El señor Aguirre ladeó ligeramente la cabeza, su mirada recorriendo a Sofía de arriba abajo de nuevo. Era un gesto sutil, pero cargado de significado, como si estuviera comparando la imagen de Sofía con la idea que tenía de alguien que podría permitirse o desear un pañuelo de seda de su boutique. «Ah, sí», dijo, su tono cambiando ligeramente, volviéndose más seco. «El pañuelo de la colección Primavera Eterna. Es una pieza muy particular y, debo decir, bastante exclusiva». Hizo otra pausa, permitiendo que la palabra exclusiva resonara en el aire. Suele ser adquirido por nuestra clientela habitual. La implicación era clara. Sofía no parecía ser parte de esa clientela habitual. La estaba midiendo, la estaba descartando. Sofía sintió un calor subir por su cuello, pero se obligó a mantener la calma. Ya había enfrentado esto antes, aunque rara vez de forma tan directa en un entorno profesional. «Entiendo», dijo Sofía. Su voz mantuvo su tono tranquilo, pero ahora con una firmeza subyacente. «Aún así, me gustaría verlo. ¿Podría mostrármelo?» El señor Aguirre vaciló por un instante. Parecía sorprendido por su persistencia. Una joven empleada, Ana, que estaba doblando suéteres cerca, levantó la vista nerviosamente, sus ojos grandes y curiosos fijos en la interacción. «Bueno», dijo el señor Aguirre, con una sonrisa que se hizo aún más forzada. «No estoy seguro de que tengamos ese modelo exacto a mano en este momento. A veces, estas piezas de colección se venden muy rápido. Quizás, ¿buscaba algo más sencillo? Tenemos una selección de pañuelos más básicos por aquí». Gesticuló vagamente hacia una sección menos destacada de la tienda. Era una mentira obvia. Sofía había visto el pañuelo en la vitrina principal al entrar. Estaba allí, a la vista.
La excusa era transparente, un intento torpe de disuadirla sin decirlo directamente. «Señor Aguirre», dijo Sofía, dando un paso adelante, su postura erguida. «El pañuelo está justo ahí», señaló la vitrina. «Y aunque le agradezco su sugerencia, estoy interesada específicamente en ese modelo. Estoy segura de que puedo permitirme el precio, si eso es lo que le preocupa». La mención del precio y la calma con la que Sofía lo dijo pareció irritar aún más al señor Aguirre. Su rostro se tensó. Otro cliente, un hombre de mediana edad llamado Javier, que estaba probándose una chaqueta en una esquina, miró discretamente hacia ellos, su expresión de interés casual tornándose en incomodidad. El silencio en la boutique se volvió denso, cargado de la tensión no dicha. «Mire, señorita», dijo el señor Aguirre, su voz bajando ligeramente, pero con un tono que implicaba que estaba perdiendo la paciencia. «Tenemos ciertas políticas, y francamente nuestra clientela valora la exclusividad. No podemos tener a cualquiera entrando y saliendo sin un interés genuino o la capacidad de adquirir nuestras piezas». Sus ojos se detuvieron en la piel de Sofía por un instante. Aunque no lo dijo, la implicación racial y clasista era palpable. Quizás se sentiría más cómoda en otra tienda. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones por un segundo. Era el golpe directo, la negación de servicio basada en suposiciones prejuiciosas. La rabia burbujeó en su interior, pero la contuvo. Recordó por qué estaba allí, la importancia de la entrevista, pero también la importancia de no permitir que este tipo de comportamiento quedara impune. Su calma no era falta de emoción, era una disciplina forjada en años de experiencias similares, una determinación de no darles la satisfacción de verla derrumbarse. «Señor Aguirre», dijo, su voz sorprendentemente tranquila, aunque cada palabra llevaba el peso de la indignación contenida. «Su comportamiento es inaceptable. Vine aquí como cliente interesada en comprar un artículo y usted me ha tratado con condescendencia y desprecio basándose, por lo que puedo ver, únicamente en mi apariencia». El señor Aguirre se ruborizó, sorprendido por la franqueza de Sofía. «¿Cómo se atreve? Yo no la he tratado con desprecio, simplemente he sido prudente. En un establecimiento como este debemos ser selectivos. No podemos permitir». Se detuvo buscando la palabra, pero su mirada lo traicionó. «No podemos permitir que la experiencia de nuestros clientes habituales se vea diluida». «¿Diluida por mi presencia?», preguntó Sofía, dando otro paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz, aunque tranquila, resonaba en el silencio de la boutique. Ana, la empleada, se llevó una mano a la boca. Javier, el cliente, dejó caer la chaqueta que se estaba probando. Todos los ojos estaban fijos en Sofía y el señor Aguirre. «Señor Aguirre», continuó Sofía, su mirada firme clavada en la suya, «creo que usted tiene una idea muy clara de quién pertenece a su tienda y quién no. Y esa idea, me temo, está profundamente equivocada y teñida de prejuicios». El señor Aguirre recuperó algo de su arrogancia, envalentonado por la presencia de testigos a quienes quería impresionar con su autoridad. «Basta ya, señorita. Si no va a realizar una compra y se dedica a hacerme este tipo de acusaciones, tendré que pedirle que se retire. Está alterando la tranquilidad de mi establecimiento». «No estoy alterando nada», replicó Sofía, su voz firme. «Estoy señalando la discriminación que estoy sufriendo, y no me retiraré hasta que usted me atienda adecuadamente o admita que se niega a hacerlo por prejuicio». La situación llegó a un punto muerto. Aguirre la miraba con furia contenida, su respiración agitada. Sofía lo miraba con calma y determinación, una fuerza tranquila que parecía desarmarlo más que cualquier arrebato de ira. El silencio se hizo insoportable. Fue entonces cuando Sofía, con un movimiento deliberado y calmado, sacó su teléfono móvil del bolso. Lo sostuvo discretamente en la mano, la cámara apuntando hacia abajo al principio, pero visible. El señor Aguirre la miró con confusión. «¿Qué cree que está haciendo?» «Documentando», respondió Sofía, su voz serena. «Cada palabra, cada gesto. Como periodista sé la importancia de los detalles, y esta interacción, señor Aguirre, es muy detallada». La palabra periodista cayó como una piedra en el estanque silencioso de la boutique. El rostro del señor Aguirre palideció instantáneamente. Sus ojos se abrieron ligeramente, y la furia dio paso a una mezcla de pánico y cálculo. Ya no era solo una cliente a la que podía despachar con desdén, era alguien con la capacidad de exponerlo públicamente. «¿Usted es periodista?», tartamudeó, su voz perdiendo su filo autoritario. «Sí», confirmó Sofía.
Su tono mantuvo la misma calma, pero ahora había una nueva capa de autoridad en él, no la autoridad impuesta por la jerarquía, sino la que viene de la verdad y la capacidad de hacerla pública. Y encuentro que la forma en que trata a sus potenciales clientes es una historia muy interesante. El señor Aguirre miró nerviosamente a su alrededor. Ana, la empleada, parecía petrificada. Javier, el cliente, se había acercado unos pasos, su curiosidad superando su incomodidad. La burbuja de exclusividad del Capricho estaba a punto de estallar en la plaza pública. «Mire, señorita», comenzó Aguirre, su tono cambiando drásticamente, volviéndose forzadamente conciliador. «Creo que ha habido un malentendido. Quizás no me he expresado bien. Por supuesto que puede ver el pañuelo. Ana, por favor, muestre a la señorita el pañuelo de la colección Primavera Eterna». Ana, visiblemente temblando, se apresuró a la vitrina y sacó el delicado pañuelo de seda. Sus manos temblaban ligeramente mientras se lo ofrecía a Sofía. Sofía tomó el pañuelo. La seda se sentía suave y lujosa bajo sus dedos. El diseño de almendros en flor era tan hermoso como recordaba. Lo examinó con cuidado, no como una potencial compradora ahora, sino como una observadora, documentando la experiencia completa. «El pañuelo es precioso, Ana», dijo Sofía, dirigiéndose a la empleada con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Luego se volvió hacia el señor Aguirre, quien la observaba con una ansiedad apenas disimulada. «El artículo no es el problema, señor Aguirre», dijo Sofía. «El problema es cómo trató de impedirme verlo, basándose en sus suposiciones sobre quién soy y si pertenezco aquí. Eso no es prudencia, es prejuicio». El señor Aguirre tragó saliva. «Le aseguro que no fue mi intención. Simplemente, protegemos la imagen de nuestra boutique. Queremos mantener un cierto nivel». «¿Un nivel que excluye a personas como yo?», preguntó Sofía, su voz tranquila pero penetrante. «Personas que no encajan en su estrecha definición de clientela habitual. ¿Es ese el capricho que ofrece a sus clientes? ¿El capricho de juzgar y descartar a otros?». El señor Aguirre no tenía respuesta. Sus ojos esquivaban los de Sofía, buscando una salida que no existía. Estaba atrapado, sus prejuicios expuestos a la luz del día, no solo ante los pocos presentes, sino con la amenaza inminente de una exposición mucho mayor. «Hice una pregunta simple», continuó Sofía, su voz elevándose ligeramente para que todos en la boutique pudieran escucharla claramente. «Quería ver un pañuelo. Y en lugar de eso, recibí condescendencia, excusas falsas y la sugerencia de que me fuera a otro sitio. Es así como el Capricho define el servicio al cliente. ¿Es esta la exclusividad que ofrece? ¿La exclusividad de ser tratado con dignidad solo si encajas en un molde preestablecido?». Javier, el cliente que observaba, asintió lentamente, su incomodidad inicial reemplazada por una clara desaprobación hacia el señor Aguirre. Ana, la empleada, miraba al suelo. Su rostro reflejaba vergüenza y quizás algo de admiración por la fortaleza de Sofía. El señor Aguirre se tambaleó ligeramente, apoyándose en el mostrador. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su arrogancia se había desmoronado por completo, dejando al descubierto a un hombre pequeño y temeroso, aterrado por las consecuencias de su propio comportamiento. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible. «Lo siento. No quise. No fue correcto». «Las disculpas son un comienzo», dijo Sofía. Su tono se suavizó un poco, pero la firmeza permaneció. «Pero las acciones hablan más alto que las palabras, señor Aguirre. Y sus acciones hoy han hablado muy claro». Miró el pañuelo en sus manos por un momento más. Era un objeto hermoso, pero ahora estaba manchado por la fealdad de la interacción. «Ya no deseo comprar este pañuelo aquí», dijo Sofía, devolviéndoselo cuidadosamente a Ana. «La belleza del artículo no puede compensar la falta de dignidad con la que se trata a las personas en este establecimiento». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un instante para mirar a Ana y a Javier. A Ana le ofreció una pequeña sonrisa de comprensión. A Javier, una mirada que decía, «Gracias por ser testigo». Luego abrió la pesada puerta de cristal y salió a la calle Serrano. El sol de la tarde la recibió, cálido y real, un contraste con la atmósfera artificial y fría que dejaba atrás. No había comprado el pañuelo, la pieza perfecta para su entrevista, pero se iba con algo más valioso, su dignidad intacta y la convicción de que había hecho lo correcto al no permitir que el prejuicio la pisoteara. La confrontación había sido agotadora, una batalla silenciosa librada con palabras y compostura, pero se sentía extrañamente fortalecida. Detrás de ella, en el Capricho, el silencio era casi absoluto.
El Sidro Aguirre permanecía inmóvil junto al mostrador, su rostro una máscara de humillación y rabia impotente. Ana evitaba mirarlo, concentrada en reordenar nerviosamente los pañuelos. Javier, el cliente, recogió su chaqueta con una decisión repentina y se dirigió a la puerta, sin siquiera un vistazo de despedida hacia el dueño. La atmósfera de exclusividad se había roto, reemplazada por una pesada sensación de vergüenza y la conciencia de que algo fundamentalmente incorrecto había ocurrido. Sofía caminó por la calle Serrano, el bullicio de Madrid a su alrededor. La gente pasaba deprisa, absorta en sus propias vidas, ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse. Pero Sofía sabía que no había sido un drama pequeño. Había sido una manifestación cotidiana del prejuicio que muchas personas de color y otras minorías enfrentan regularmente. Una manifestación que a menudo se sufre en silencio para evitar problemas o por la simple fatiga de tener que luchar constantemente. Pero ella se había negado a sufrir en silencio esta vez. Había usado las herramientas a su disposición, su calma, su capacidad de articular la injusticia y, crucialmente, su profesión. No sabía si escribiría sobre el incidente, quizás no directamente para protegerse a sí misma y a su futura carrera, pero la experiencia la nutriría, informaría su trabajo, le daría una perspectiva más profunda sobre las barreras invisibles que existen en la sociedad. Encontró otra tienda, menos ostentosa, y compró un pañuelo diferente, también bonito, aunque no el perfecto que había imaginado. Al pagarlo, la dependienta la trató con cortesía y eficiencia, una interacción normal que después de lo ocurrido se sintió como un pequeño acto de gracia. Al día siguiente, Sofía fue a su entrevista. Llevaba el nuevo pañuelo, pero lo que realmente la hacía lucir radiante era la confianza que emanaba de su interior. La confrontación con el señor Aguirre, aunque desagradable, la había reafirmado en su propio valor. Había defendido su dignidad, no con agresión, sino con firmeza tranquila, y eso la hacía sentir poderosa de una manera que la ropa cara nunca podría lograr. La entrevista fue bien. Respondió a las preguntas con inteligencia y aplomo, y habló de sus experiencias y perspectivas como periodista. No mencionó el incidente en la boutique, pero la resiliencia que había demostrado el día anterior se reflejaba en su actitud, en su capacidad para mantener la compostura bajo presión y para articular ideas complejas con claridad. Mientras tanto, en el Capricho, las cosas no volvieron a ser como antes. Javier, el cliente testigo, comentó el incidente a sus amigos y conocidos. Ana, la empleada, aunque no habló directamente con Sofía, compartió su versión de los hechos con sus compañeros de trabajo, quienes a su vez lo comentaron. La reputación del señor Aguirre, construida sobre una base de exclusividad y elitismo, comenzó a resquebrajarse. La palabra prejuicioso comenzó a circular, primero como un susurro, luego con más fuerza. Las reseñas online de la boutique, antes impecables, comenzaron a mostrar comentarios negativos, velados al principio. El servicio no es lo que solía ser, ambiente un poco tenso, y luego más directos. Trato discriminatorio, el dueño es un snob. Algunos clientes habituales, al escuchar los rumores o al presenciar sutiles cambios en la atmósfera, comenzaron a ir a otras tiendas. El señor Aguirre, que antes se pavoneaba por su boutique, se volvió más reclusivo, su rostro marcado por la preocupación y la amargura. Había ganado la batalla de no venderle el pañuelo a Sofía, pero estaba perdiendo la guerra por la reputación y el alma de su negocio. Sofía finalmente escribió sobre el incidente no como una noticia, sino como un ensayo personal, publicado bajo un seudónimo en una revista online que trataba temas sociales y culturales. Describió la boutique, sin nombrarla, la atmósfera, la interacción, las palabras exactas del dueño, sin nombrarlo, y la sensación de ser juzgada y descartada por su apariencia. El ensayo resonó con muchos lectores, provocando comentarios y compartidos, abriendo una conversación sobre el prejuicio sutil y no tan sutil que las personas de color y otras minorías enfrentan en espacios que se consideran exclusivos. El señor Aguirre nunca supo con certeza si el ensayo era sobre él, pero la coincidencia con el momento y la descripción de la boutique, que era bastante reconocible para quienes la conocían, lo hizo sospechar. La presión pública, aunque indirecta, se intensificó. Su negocio sufrió, tuvo que reconsiderar sus políticas y quizás confrontar, aunque fuera a regañadientes, los prejuicios que habían guiado su comportamiento durante tanto tiempo. Para Sofía, el incidente fue una confirmación.
El mundo no era un lugar perfectamente justo, y las barreras existían, pero también aprendió el poder de la calma, la dignidad y la verdad. Aprendió que no necesitaba la aprobación de personas como el señor Aguirre para validar su valor. Su valor venía de dentro, de su resiliencia, de su inteligencia, de su capacidad para mantenerse firme en sus principios. La lucha contra el prejuicio era continua, una serie interminable de pequeñas y grandes confrontaciones. Pero cada vez que alguien se negaba a ser silenciado, cada vez que alguien señalaba la injusticia con calma y dignidad, se daba un pequeño paso adelante. La experiencia en el Capricho no fue el final de la historia de Sofía con el prejuicio, pero fue un capítulo crucial, uno que la fortaleció y la preparó para los desafíos que aún estaban por venir. Se había enfrentado a la fealdad con belleza interior, a la arrogancia con humildad y al prejuicio con la verdad inquebrantable de su propia humanidad. Y en esa confrontación había ganado algo invaluable. La tarde en Madrid se desvanecía en tonos anaranjados y violetas, mientras Sofía caminaba, el peso de la experiencia aún fresco en su mente, pero la ligereza de su espíritu, sorprendentemente, intacta. El incidente en el Capricho no había sido solo una confrontación personal, había sido un microcosmos de una realidad más amplia, una que ella, como periodista, sentía la responsabilidad de comprender y, cuando fuera posible, exponer. No se trataba de venganza contra el señor Aguirre, sino de arrojar luz sobre las actitudes que permitían que tales interacciones ocurrieran impunemente día tras día. Pensó en Ana, la joven empleada, cuyos ojos habían reflejado una mezcla de miedo y empatía. ¿Qué sentiría Ana al trabajar en un ambiente donde el prejuicio era una política no escrita? ¿Se atrevería alguna vez a desafiar al señor Aguirre, o simplemente aprendería a navegar por las aguas turbias, adaptándose para sobrevivir? Sofía esperaba que la confrontación que presenció hubiera sembrado una semilla en ella, una chispa de conciencia que pudiera crecer con el tiempo. También pensó en Javier, el cliente. Su incomodidad era palpable. Representaba a esas personas bien intencionadas que presencian la injusticia, pero a menudo no saben qué hacer. ¿Su asentimiento silencioso fue suficiente? ¿O lo impulsaría a hablar, a compartir lo que vio, a añadir su voz al coro que exigía un trato justo para todos? La acción de Sofía había forzado a Javier a confrontar su propia posición como testigo. Ya no podía ignorar lo que había visto. La belleza de Madrid, con su arquitectura majestuosa y su energía vibrante, parecía ajena a la mezquindad que Sofía acababa de experimentar. Pero Sofía sabía que el prejuicio no se limitaba a los rincones oscuros. Podía prosperar incluso bajo la luz brillante de una boutique de lujo en un barrio elegante. Era un recordatorio constante de que la lucha por la igualdad y el respeto era un trabajo diario, que requería vigilancia y coraje en los lugares más inesperados. Al llegar a su modesto apartamento, Sofía se sentó en su escritorio, no para escribir sobre el incidente de inmediato, sino para ordenar sus pensamientos. La entrevista era al día siguiente, y necesitaba concentrarse. Pero la experiencia había cambiado algo dentro de ella. La había hecho más consciente de su propia fuerza, de la resonancia de su voz, incluso cuando hablaba con calma. Recordó las palabras del señor Aguirre, sus excusas, sus intentos de justificar su comportamiento. Exclusividad, clientela habitual, cierto nivel. Eran eufemismos transparentes para la exclusión basada en prejuicios. Sofía se dio cuenta de que la verdadera exclusividad no residía en el precio de un pañuelo o la opulencia de una tienda, sino en la capacidad de una persona para mantener su dignidad y sus principios frente a la adversidad. Esa era la verdadera riqueza, un tipo de capital que el señor Aguirre, con toda su fortuna, parecía carecer. Decidió que, independientemente del resultado de la entrevista, usaría su plataforma como periodista para hablar sobre estos temas. No siempre con grandes titulares, a veces con historias sutiles, con perfiles que desafiaran estereotipos, con ensayos que exploraran las complejidades del prejuicio en la vida cotidiana. Quería contribuir a un mundo donde nadie tuviera que sentirse fuera de lugar en un establecimiento público debido al color de su piel, su origen o su apariencia. La noche cayó sobre Madrid y las luces de la ciudad comenzaron a brillar. Sofía miró por la ventana pensando en la entrevista, en su futuro, pero también pensó en el pasado reciente, en la confrontación en el Capricho. No se arrepentía de haber hablado. Había sido difícil, sí, y emocionalmente agotador, pero había sido necesario.
Había sido una afirmación de su propio valor y un desafío directo a una injusticia. Se preparó para la entrevista, repasando sus notas, eligiendo cuidadosamente su ropa, el pañuelo nuevo, una blusa impecable, una chaqueta de corte limpio. Cada detalle importaba, no para encajar en un molde, sino para presentarse a sí misma como la profesional competente y segura que era. La experiencia en la boutique le había recordado que las apariencias podían ser engañosas, tanto para quienes juzgaban como para quienes eran juzgados. Pero también le había enseñado que la verdadera confianza venía de saber quién eras y de defender tus principios, sin importar el entorno. A la mañana siguiente, Sofía se dirigió a la entrevista. El sol brillaba, prometiendo un día cálido. Llevaba el pañuelo nuevo, un bonito diseño geométrico en tonos azules y verdes. No era el pañuelo de almendros en flor, pero al mirarse en el espejo antes de salir, se dio cuenta de que se sentía aún mejor con este. Representaba la resiliencia, la capacidad de encontrar belleza y valor incluso cuando el camino original se bloquea injustamente. La entrevista tuvo lugar en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Las personas que la entrevistaron fueron profesionales y respetuosas. Hablaron de su experiencia, sus ideas para reportajes, su visión del periodismo. Sofía habló con pasión y claridad, extrayendo fuerza de la calma que había cultivado. La confrontación del día anterior, en lugar de debilitarla, la había templado. Se sentía preparada para cualquier pregunta, para cualquier desafío. Mientras tanto, en el Capricho, el sillero Aguirre intentaba desesperadamente recuperar el control. Había reprendido a Ana por su falta de discreción y había intentado minimizar el incidente con Javier. Pero la atmósfera en la boutique seguía siendo tensa. Los empleados se sentían incómodos, conscientes de que el comportamiento de su jefe había sido expuesto. Los pocos clientes que entraban percibían la tensión en el aire. Las consecuencias para el sillero Aguirre no fueron inmediatas ni dramáticas como la caída de Gordon en la historia original. No fue despedido porque él era el dueño. Pero la exposición, aunque sutil al principio, comenzó a erosionar la base de su negocio, la reputación de exclusividad impecable. La exclusividad que él vendía se basaba en la idea de que solo cierto tipo de personas pertenecían allí. Al excluir a Sofía de forma tan visible y prejuiciosa, había revelado la fealdad detrás de esa fachada pulida. Los rumores se extendieron por el barrio de Salamanca. La gente habla. En un círculo donde la reputación lo es todo, ser etiquetado como prejuicioso o discriminador era un veneno lento pero efectivo. Algunas de las clientas habituales que se consideraban a sí mismas personas justas y modernas comenzaron a sentirse incómodas comprando en el Capricho. No querían asociarse con un lugar donde el trato dependiera del color de piel o de la apariencia. El ensayo de Sofía, aunque anónimo, se compartió en grupos de WhatsApp y en redes sociales, especialmente entre la comunidad de expatriados y entre los jóvenes profesionales españoles más conscientes socialmente. Aunque no mencionaba nombres, la descripción de la boutique y del incidente era lo suficientemente detallada como para que muchos sospecharan de qué lugar se trataba. La historia de la joven negra a la que se le negó el servicio en una tienda de lujo en Recoleta, en la versión original, o Salamanca en esta versión, resonó profundamente, tocando una fibra sensible sobre el racismo y el clasismo en la vida cotidiana. El señor Aguirre notó la disminución de la clientela. Notó las miradas furtivas, el cambio en la actitud de algunos proveedores. Intentó contrarrestarlo con más publicidad, con eventos especiales. Pero la mancha permanecía. El Capricho se había revelado como algo menos encantador y más feo de lo que su nombre sugería. Ana, la empleada, inspirada por la valentía tranquila de Sofía, comenzó a hacer pequeñas cosas para desafiar la cultura de la boutique. Saludaba a todos los clientes con la misma calidez, independientemente de su apariencia. Se ofreció voluntariamente para atender a clientes que parecían ser objeto de la mirada aluadora del señor Aguirre. Eran pequeños actos de resistencia, pero para ella significaban mucho. Había aprendido que incluso en un entorno opresivo, uno podía elegir cómo comportarse y al hacerlo podía marcar una diferencia, aunque fuera mínima. Javier, el cliente, se convirtió en un defensor silencioso. Cuando escuchaba a alguien hablar de El Capricho, compartía su experiencia no con malicia, sino como un hecho, dejando que la historia hablara por sí misma. Su testimonio, el de un cliente habitual, tenía un peso particular. Sofía,
Su calma, su inteligencia y su capacidad para articular ideas complejas habían impresionado a los entrevistadores. Al empezar su nuevo puesto, se dedicó a su trabajo con pasión, siempre buscando historias que arrojaran luz sobre las experiencias de las personas marginadas, sobre las injusticias sutiles que a menudo pasaban desapercibidas. No se convirtió en una activista a tiempo completo, pero su periodismo tenía un propósito, informado por sus propias experiencias y por las lecciones que había aprendido. El incidente en el Capricho se convirtió en una especie de leyenda urbana en ciertos círculos de Madrid. Una historia de precaución para los dueños de negocios, un recordatorio de que no se podía juzgar un libro por su cubierta, y un símbolo de la resistencia tranquila frente al prejuicio. El señor Aguirre siguió siendo el dueño del Capricho, pero su reinado ya no era absoluto. La confianza de sus empleados se había erosionado y su clientela ya no era tan leal o tan numerosa. Se vio obligado a ser más cuidadoso, más consciente de cómo se percibía su boutique. El incidente con Sofía Ramírez lo había obligado a mirar, aunque fuera de reojo, el reflejo de sus propios prejuicios y las consecuencias de sus acciones. No hay garantía de que cambiara fundamentalmente como persona, pero las presiones externas lo obligaron a adaptar su comportamiento. Sofía nunca volvió a El Capricho. No necesitaba hacerlo. Había conseguido lo que necesitaba de esa experiencia, una confirmación de su propia fuerza y una historia que, de diferentes maneras, continuaría contando a lo largo de su carrera. El pañuelo que compró en la otra tienda se convirtió en uno de sus favoritos, un recordatorio no de una injusticia, sino de la resiliencia y la capacidad de encontrar belleza y oportunidad, incluso después de enfrentar la adversidad. La historia de Sofía Ramírez en El Capricho no terminó con un gran gesto de justicia institucional, como el despido o la venta forzada de la boutique. Terminó con algo quizás más realista y, en cierto modo, más poderoso. La erosión gradual del poder del prejuicio a través de la exposición, la conversación y los pequeños actos de resistencia de quienes presenciaron la injusticia. Fue un recordatorio de que el cambio a menudo no llega como un trueno, sino como el goteo constante de la conciencia y la acción individual, erosionando las bases de la discriminación, una interacción a la vez. El sol se puso por completo sobre Madrid y las luces de la ciudad brillaron con más intensidad. En algún lugar del barrio de Salamanca, una boutique de lujo enfrentaba un futuro incierto, su reputación empañada. Y en otro lugar de la ciudad, una joven periodista, con un pañuelo de seda al cuello, se preparaba para contar las historias que necesitaban ser contadas, armada con la verdad y la dignidad como sus herramientas más poderosas. La batalla contra el prejuicio estaba lejos de terminar, pero Sofía Ramírez había ganado una escaramuza importante, no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se habían sentido fuera de lugar. Su calma, su coraje y su voz habían sido su fuerza. El eco de la confrontación en El Capricho persistió de formas sutiles. Los empleados hablaban en voz baja sobre el incidente con la periodista, y la tensión era palpable cada vez que entraba un cliente que el señor Aguirre consideraba fuera de lo común. Ana, en particular, se sentía más empoderada. Había visto la vulnerabilidad del señor Aguirre cuando se enfrentó a alguien que no temía hablar, y eso le dio una nueva perspectiva sobre su propio papel. Comenzó a buscar activamente un nuevo empleo, uno en un lugar donde el respeto por todos los clientes y empleados fuera una norma, no una excepción. La experiencia en El Capricho se había vuelto insostenible para su conciencia. Javier, el cliente, no se limitó a contar la historia. Dejó una reseña detallada pero objetiva en varios sitios web de reseñas de negocios, describiendo el trato que presenció. No usó lenguaje incendiario, simplemente relató los hechos tal como ocurrieron, incluyendo las palabras del señor Aguirre y la respuesta mesurada de Sofía. Las reseñas tenían un impacto. Las personas que buscaban una experiencia de compra de lujo a menudo consultaban estas plataformas y la historia se destacaba, a menudo con comentarios de otros usuarios expresando indignación o compartiendo experiencias similares en otros lugares. Aguirre intentó eliminar las reseñas negativas, pero era imposible borrar todas las menciones y los comentarios en redes sociales. Su publicista le aconsejó que emitiera una declaración, que intentara reparar el daño.
Pero el señor Aguirre era demasiado orgulloso, demasiado arraigado en sus creencias. Se negó a admitir públicamente que había hecho algo malo, limitándose a decir que había habido un malentendido y que la boutique se reserva el derecho de atender a su clientela. Esta respuesta solo empeoró las cosas, confirmando para muchos la arrogancia y el elitismo que Sofía había señalado. La disminución de las ventas se hizo más pronunciada. Los proveedores, que antes competían por tener sus productos en el Capricho, comenzaron a dudar. Una boutique con una reputación empañada no era tan atractiva y el riesgo de asociación con el prejuicio era real. El señor Aguirre se encontró lidiando no solo con la pérdida de clientes, sino también con la presión de sus socios comerciales. El ensayo de Sofía siguió circulando, generando discusiones en foros online y en mesas de café. Se convirtió en un punto de referencia en conversaciones sobre el racismo y el clasismo en España, temas que a menudo se consideraban menos prominentes que en otros países, pero que, como demostraba la historia, estaban muy presentes en la vida cotidiana. El ensayo se tradujo a otros idiomas, ampliando su alcance y el impacto de la historia. Sofía, inmersa en su nuevo trabajo, observaba el impacto de su ensayo desde la distancia. No buscaba la fama personal, sino el cambio. Ver que su historia resonaba, que provocaba conversaciones, que hacía que la gente reflexionara sobre sus propias actitudes y las de los demás, era su verdadera recompensa. Continuó escribiendo, explorando diferentes facetas de la desigualdad y la injusticia, siempre con la misma calma y dignidad que había demostrado en el Capricho. El incidente también tuvo un impacto en la propia Sofía. La había puesto a prueba y había descubierto una reserva de fuerza interior que quizás no sabía que poseía. La experiencia la había hecho más consciente de la importancia de su voz y de la responsabilidad que conllevaba usarla. Ya no era solo una periodista informando sobre el mundo, era una participante activa en la lucha por hacerlo un lugar más justo. Con el tiempo, Ana consiguió un trabajo en otra boutique, una con una cultura de trabajo más inclusiva y respetuosa. Se fue del Capricho sin mirar atrás, llevando consigo la lección aprendida, que la dignidad no tiene precio y que no se debe tolerar el prejuicio sin importar quién lo ejerza. Javier, el cliente, se convirtió en un defensor discreto de la causa. Cuando veía injusticias similares, no dudaba en hablar, recordando la calma y la firmeza de Sofía. Se dio cuenta de que ser un testigo silencioso no era suficiente. A veces se necesitaba una voz para amplificar la verdad. El Capricho nunca recuperó su antiguo esplendor. Siguió abierto, un recordatorio físico de que el prejuicio puede tener un costo, incluso para quienes se creen intocables. El señor Aguirre siguió siendo el dueño, pero el brillo de su arrogancia se había apagado, reemplazado por la sombra de la mala reputación. La historia de Sofía Ramírez en la boutique de lujo de Madrid se convirtió en un pequeño pero significativo capítulo en la narrativa más amplia de la lucha contra la discriminación. No fue una victoria total y definitiva, porque esa lucha es larga y compleja. Pero fue una victoria en el sentido de que la injusticia no quedó sin respuesta, que la dignidad fue defendida y que la verdad, aunque incómoda, salió a la luz. El mensaje de Sofía, expresado a través de sus acciones y más tarde a través de su escritura, resonó. El juicio limita, el respeto empodera. Y juntos, confrontando el prejuicio donde quiera que lo encontremos, podemos construir un mundo mejor. Su calma no fue pasividad, sino una forma de resistencia que desarmó a su oponente y resonó con quienes la presenciaron. Su fortaleza no provino del poder externo, sino de la inquebrantable convicción en su propio valor y el derecho fundamental a ser tratada con dignidad. La vida continuó en Madrid, con su ritmo incesante y su mezcla de culturas. Sofía se adaptó a su nuevo trabajo, destacándose por su perspicacia y su compromiso con las historias humanas. El incidente en el Capricho permaneció en su memoria, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba una batalla ganada y una lección aprendida. A menudo, cuando se encontraba en situaciones donde percibía un atisbo de prejuicio, recordaba la calma que había invocado ese día y encontraba la fuerza para abordarlo, ya fuera sutilmente o de forma más directa, dependiendo de la situación. Uno de sus primeros grandes reportajes en su nuevo puesto fue sobre las experiencias de los inmigrantes africanos en España, explorando los desafíos que enfrentaban, no solo en términos de empleo y vivienda, sino también en las interacciones cotidianas,
en las miradas, en los comentarios, en la sensación constante de ser el otro. El reportaje fue bien recibido, elogiado por su sensibilidad y profundidad. Los lectores se conectaron con las historias personales, viendo el prejuicio no como un problema abstracto, sino como algo que afectaba a personas reales, con sueños y aspiraciones. El señor Aguirre, por su parte, se volvió más paranoico. Sospechaba de cada nuevo cliente, preguntándose si eran clientes misteriosos o periodistas encubiertos. La alegría que antes encontraba en su boutique se había desvanecido, reemplazada por la ansiedad y el resentimiento. Intentó cambiar algunas cosas, como instruir a su personal para que fueran más atentos con todos, pero el cambio se sentía forzado, carente de la genuina calidez que solo viene de un respeto sincero. Los empleados lo notaron, y los clientes también. La historia de Sofía se convirtió en un ejemplo de cómo las acciones individuales podían tener un impacto, incluso sin una gran organización detrás. Demostró que la valentía no siempre significa enfrentarse a un tanque. A veces significa simplemente negarse a ser humillado en una boutique de lujo. Inspiró a otros a compartir sus propias historias, a no aceptar el trato injusto como algo normal. En una ocasión, meses después del incidente, Sofía se encontró con Javier, el cliente testigo, en un evento en el centro de Madrid. Él la reconoció de inmediato. Se acercó a ella con una sonrisa. «Señorita Ramírez», dijo. «No sé si me recuerda, pero yo estaba en el Capricho aquel día». Sofía sonrió. «Sí, lo recuerdo perfectamente, Snio. Javier, ¿verdad?» «Así es. Solo quería decirle que me inspiró mucho verla mantener la calma y hablar así. No mucha gente lo haría». «No fue fácil», admitió Sofía. «Lo sé», dijo Javier, «pero fue importante. Después de eso empecé a prestar más atención, a notar cosas que antes quizás pasaba por alto, y a hablar cuando veo algo que no está bien». «Eso significa mucho», dijo Sofía, sintiendo una calidez en el pecho. «El cambio empieza así, con personas que deciden no ser indiferentes». Javier asintió. «Bueno, gracias a usted por no ser indiferente aquel día, y por lo que hace con su trabajo». Se despidieron con respeto mutuo. El encuentro fue breve, pero significativo. Confirmó a Sofía que su acción había tenido un eco, que no había sido en vano. El ensayo de Sofía, con el tiempo, se convirtió en material de lectura en cursos universitarios sobre periodismo y sociología, un caso de estudio sobre el prejuicio cotidiano y la importancia de la voz. La historia de la periodista, que se negó a ser invisible en una tienda de lujo, trascendió el incidente específico, convirtiéndose en una metáfora de las luchas más amplias por la dignidad y la igualdad. El Capricho siguió existiendo, pero su aura de exclusividad se había desvanecido, reemplazada por una reputación de controversia. El Ciro Aguirre envejeció, su rostro cada vez más marcado por la amargura. Nunca admitió públicamente la profundidad de su error, pero la disminución de su negocio y la tensión constante en su lugar de trabajo eran un recordatorio diario de las consecuencias de sus acciones. Sofía, por otro lado, prosperó. Su carrera periodística floreció. Se convirtió en una voz respetada, conocida por su integridad y su capacidad para abordar temas difíciles con humanidad y perspicacia. No se olvidó de dónde venía, ni de las barreras que había enfrentado. Esas experiencias informaron su perspectiva, pero no definieron. Era la fuerza interior que había descubierto en momentos difíciles, como aquel en el Capricho, lo que realmente la definía. La historia de la boutique de lujo y la periodista negra en Madrid se convirtió en una pequeña leyenda, una prueba de que la dignidad es un escudo poderoso y que la verdad, incluso cuando se susurra con calma, puede tener el poder de sacudir los cimientos de la arrogancia y el prejuicio. Fue un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo, ya sea hablando, escuchando o simplemente negándonos a ser definidos por los juicios limitados de los demás. La verdadera belleza, como Sofía había aprendido, no estaba en un pañuelo de seda caro, sino en el alma resiliente que se negaba a ser disminuida. La vida en Madrid fluyó, indiferente a las pequeñas batallas libradas en sus calles. Sofía continuó su camino, su pluma afilada y su perspectiva clara. El incidente en el Capricho se convirtió en un hito en su propia narrativa personal, un momento que la ancló y la impulsó. No era la única vez que enfrentaría el prejuicio, pero nunca más lo enfrentaría sintiéndose impotente. Sabía que tenía una voz y sabía cómo usarla. Años después,
Sofía, ya una periodista reconocida, dio una charla en una universidad de Madrid sobre el periodismo y la justicia social. Habló de la importancia de escuchar a las voces marginadas, de desafiar las narrativas dominantes y de usar el poder de la narración para crear empatía y comprensión. Hacia el final de su charla compartió una anécdota personal, sin nombrar lugares ni personas, pero describiendo el incidente en una boutique de lujo donde fue juzgada por su apariencia. En ese momento, dijo a la audiencia, pude haberme enfadado, pude haberme ido llorando, pude haber aceptado que no pertenecía allí, pero elegí mantener la calma, elegí señalar la injusticia, y elegí no permitir que la percepción limitada de otra persona definiera mi valor. Habló de la fuerza que encontró en esa calma, de cómo el acto de documentar la interacción le dio una sensación de control y propósito. Habló de cómo esa experiencia reafirmó su compromiso con el periodismo como una herramienta para la justicia. El prejuicio, concluyó, es una carga pesada, no solo para quienes lo sufren, sino también para quienes lo ejercen, aunque no se den cuenta. Limita su visión del mundo, limita su capacidad de conectar con otros seres humanos. Nuestra tarea como periodistas, como ciudadanos, es desafiar esas limitaciones, es ver a las personas por quienes son, no por lo que asumimos que son, porque el juicio limita, el respeto empodera, y juntos podemos hacerlo mejor. La audiencia la aplaudió de pie. Entre ellos, sentada en una de las últimas filas, estaba Ana, la antigua empleada del Capricho. Había leído sobre la charla de Sofía y había decidido asistir. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en ella. Recordó la tensión de aquel día, la humillación del señor Aguirre y la dignidad inquebrantable de Sofía. Ana, que ahora trabajaba en un entorno más sano, se dio cuenta de cuánto la había marcado aquel incidente y cuánto la había inspirado la fortaleza de Sofía. Las pequeñas resistencias que había comenzado a practicar en el Capricho se habían convertido en una parte integral de su carácter. El señor Aguirre, mientras tanto, seguía al frente del Capricho, pero la boutique era una sombra de lo que había sido. Las reseñas negativas persistían, los rumores no desaparecían y la clientela seguía disminuyendo. Se había vuelto un hombre amargado, atrapado en las consecuencias de su propio prejuicio. Nunca entendió completamente el alcance del impacto de aquel día. Para él, solo fue un cliente problemático que le causó mala publicidad. No vio la lección, no vio la oportunidad de crecimiento. La historia de Sofía Ramírez en el Capricho se convirtió en una especie de fábula moderna, una historia que se contaba para ilustrar el poder de la dignidad frente al prejuicio y la importancia de no permitir que otros definan tu valor. Era un recordatorio de que, en la batalla constante contra la discriminación, cada acto de